Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. La iglesia es apostólica. El objetivo es descubrir que la iglesia está cimentada en el fundamento de los apóstoles para sentirnos todos los enviados a extender el reino de Dios. Contemplemos. Decimos que la iglesia es apostólica porque fue y permanece edificada sobre el cimiento de los apóstoles, porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo las enseñanzas de los apóstoles, y porque sigue enseñando, santificando y dirigiendo por los sucesores de los apóstoles, que actualmente llamamos obispos. Jesucristo ha querido fundar su iglesia sobre los apóstoles. En los evangelios encontramos la afirmación de que Jesucristo transmitió y confió a los apóstoles la misión que había recibido de su Padre, encargándoles predicar el evangelio a todos los pueblos con el poder del Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Esto significa que la iglesia, cuyo fundamento es Cristo, estará siempre cimentada sobre el fundamento de los apóstoles. Únicamente puede ser iglesia de Jesucristo si es iglesia apostólica y si a través de los tiempos conserva su identidad con sus orígenes apostólicos. Jesucristo dijo: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia". Estas palabras de Jesús son bastante claras. Es Él mismo el que decide poner a Pedro como fundamento de su iglesia. En ocasiones somos atacados por los hermanos separados que nos dicen que nosotros hemos puesto un fundamento humano, que el único fundamento es Jesucristo. Esto sería cierto si la decisión de poner a Pedro y a los apóstoles como fundamento de la iglesia hubiera sido fruto de una decisión de la primera comunidad cristiana. Pero el texto de la Escritura nos dice que no fue así. La iglesia reconoce una sola autoridad, Cristo. Él es el único pastor que la guía. Cristo es autoridad de la iglesia porque es su autor. Es la fuente de su vida y unidad, su cabeza. Los apóstoles continúan la obra de Cristo. El Señor Jesús llamó a los que Él quiso, instituyó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Jesús los envió a continuar la obra que el Padre le encomendó. Por eso dice: "El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió". Los apóstoles son enviados por Jesucristo y no pueden hacer nada sin Él, pues Cristo da el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los sucesores de los apóstoles. Los apóstoles encargaron a algunos de sus colaboradores la tarea de continuar con la misión que Jesucristo les había encargado. Así que el ministerio que el Señor confió a Pedro y a los demás apóstoles de aparentar a la iglesia fue transmitido a sus sucesores. A través del Papa, sucesor de San Pedro, y de los obispos, sucesores de los apóstoles, Jesucristo sigue guiando a su iglesia. Por eso la iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. A través del Papa y los obispos, la iglesia permanece en comunión de fe y de vida con Pedro y los demás apóstoles a quienes Jesucristo constituyó en fundamento de la iglesia. Todos somos apóstoles de Jesucristo. La iglesia es enviada al mundo entero con una misión. Por eso todos los miembros de la iglesia somos apóstoles, enviados por Jesucristo,
para cumplir con una misión particular en la que cada uno, desde su propia situación y con una vocación específica, ayuda a la Iglesia a extender el reino de Cristo. En este sentido, toda la Iglesia es apostólica y todos somos apóstoles cuando realizamos un servicio misionero como enviados de la Iglesia en nombre de Jesucristo. Guarda en tu corazón estas palabras. La Iglesia es apostólica porque fue y permanece edificada sobre el cimiento de los apóstoles. La Iglesia es apostólica porque guarda y transmite la enseñanza de los apóstoles. La Iglesia es apostólica porque sigue enseñando, santificando y dirigiendo por medio del Papa y los obispos. Confrontemos. Es común oír decir a las personas que no es necesario ir a misa todos los domingos, o que usar anticonceptivos no está mal si muchos los usan. Y eso se va haciendo una opinión de muchos. Ante opiniones contra esta, se eleva la voz del Papa y de los obispos y nos presentan la verdad. Es probable que no nos guste mucho o que la mayoría no esté de acuerdo, pero hay que recordar que el Papa y los obispos son los sucesores de los apóstoles, de aquellos a quienes Jesucristo confió el cuidado de la Iglesia. Por esto, cuando aceptamos las enseñanzas del Papa o de los obispos en comunión con él, podemos estar seguros que, aunque la mayoría piense diferente, nosotros vamos por el camino que Jesucristo quiere para su Iglesia. El Papa y los obispos, como sucesores de los apóstoles, nos dan la seguridad de permanecer unidos en la Iglesia que Jesucristo fundó. Si no los tuviéramos a ellos, si Jesucristo no se hubiera preocupado por asegurar que siempre hubiera alguien asistido por él en el gobierno de la Iglesia, nunca podríamos tener la seguridad de permanecer fieles a las enseñanzas de nuestro Señor. Expresemos nuestra fe. Terminamos hoy nuestra sesión agradeciendo a Dios porque a través del Papa y de los obispos permanece siempre guiando a su Iglesia, para que no nos confundamos con las enseñanzas y opiniones del mundo. Al mismo tiempo pedimos a Dios para que nuestra Iglesia siga siendo apostólica. Por el Papa y los obispos, para que siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, sepan guiar a la Iglesia en medio de este mundo y conducirla a la salvación. Por los católicos, para que sepamos reconocer en las enseñanzas del Papa y de los obispos la verdad y la voluntad de Dios que quiere que alcancemos la salvación. Para que por nuestro testimonio de vida y por nuestro apostolado, cada vez más hombres y mujeres conozcan y amen a Jesucristo. Para que seamos dóciles en seguir las indicaciones de nuestro obispo, conscientes de que si lo escuchamos a él, es al mismo Cristo a quien escuchamos. Muchas gracias.